Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Entonces, bueno, primeramente un saludo especial a los hermanos que se conectan el día de hoy, a este Corbanot, a esta alabanza que seamos al Eterno para, para darle gloria, para que se siga cumpliendo su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, en el día de hoy, pues, saludamos a nuestros hermanos que se conectan en YouTube, YouTube, en las diferentes redes. Y vamos a comenzar haciendo una oración, este espacio de Korbanot en el estudio de el Sefer Mishlei, Proverbios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amado ministro, Shalom. Gracias. Gracias, ministro. Amado Padre de la Gloria, Santo de Israel, te damos gracias por este momento, por tu presencia, por permitirnos en este momento acercarnos a ti por medio de esta ofrenda que has preparado de las manos y de los labios de nuestro amado ministro Shopheim. Clamamos, Señor, que seas tú usando su vida, su inteligencia, su sabiduría, su discernimiento, sus palabras, para que el pueblo pueda ser edificado. Disponemos, Señor, y así lo mismo te pido que dispongas el corazón de cada uno de nuestros hermanos para que la enseñanza pueda llegar, para que conforme a lo aprendido, recibamos tu palabra de la manera más propicia en un corazón enseñable, en un corazón con tierra blanda, donde la semilla pueda depositarse. Y que a tu tiempo y a tu gracia dé fruto, Padre amado. Ponemos este momento en tus manos, en tu maravilloso nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente a mis hermanos. Eh, Bien, el día de hoy entonces estudiamos el Sefer Mishlei, Proverbios, acercándonos al Eterno. Es linda esa imagen atrás porque, bueno, es Korbanot, justamente ese espacio dispuesto por nuestro pastor hace ya tiempo. Y ¿Y qué quiere eso? Que diariamente en lo común nos acerquemos a lo santo, estando haciendo nuestras cosas, el tiempo que nos ha regalado también para hacerlo nuestro, pues podamos acercarnos a Él, al poderoso de Israel, para hacerlo santo. Es permitido hacer lo santo en lo común. Lo que no está permitido es hacer lo común en lo santo, en el día santo. Bendito sea el Rey de Gloria. Bien, entonces voy a compartir una, una presentación que, bueno, el Rey ha permitido que nos enfoquemos el día de hoy y yo la voy a compartir aquí rápidamente. Vamos a ver, aquí sin volumen. Ahí está. Y el día de hoy, pues, el título de este estudio, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver porque pues, es bastante curioso, pero esas son las cosas que se le ocurren al Padre. Pa'lante es para allá, pa'lante es para allá. Ya lo vamos a ver en la descripción, en esa suma del versículo que es precioso. Es un solo versículo, pero de una, de una, de una de un poder maravilloso porque, bueno, el Padre trabaja maravillosamente en nuestros corazones mientras estamos haciendo esta preparación y toda la cosa, es bello. Y continuando pues con la administración de las buenas palabras, de la buena lengua, de hacerlo, y como lo decía el ministro ayer, decirlo bien, ¿cierto? Decir las cosas bien, decirlo bien, no mal decir, sino bien decir. Hoy estudiamos el proverbio del capítulo 4, el versículo 25. Porque pa'lante es pa' allá. Pa'lante es pa' allá, literal. El tema es con la dirección hacia el Padre. Y veamos entonces a lo que nos, a lo que nos lleva y lo que nos regala la escritura en este Mishlei, en este proverbio, este pensamiento nuevamente, esta enseñanza o consejo moral, como dice una de sus definiciones de proverbio, ¿verdad? Vamos a verlo. Y antes tenemos por costumbre, una sana costumbre, hacer la bendición al Eterno por su Torah, por su escritura, por la ley.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Pa'lante es para allá. Refiriéndose del eterno a su providencia, a los versículos 7 al 10 del capítulo 2 del libro de Proverbios, dice así, en realidad es el Proverbios 4, vamos a ver otras porciones, pero el Proverbio 4 se refiere a lo que dice la providencia, ¿verdad? Los versículos, el versículo 12 de Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Justamente el Proverbio 4 dice el versículo 25, dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. El siguiente slide tiene esa definición de lo que se trata este proverbio, pero tus ojos, mire lo que dice el versículo, dice, tus ojos, se lo leo, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y este texto me hizo pensar en la actitud con respecto al título. Pa'lante, así como lo llamamos, pa'lante es para allá. Pero claro, pensar en este proverbio me llevó a procurar entender la dirección en el camino de cómo llegar, cómo hacerlo, ¿cierto? Sí, nuevamente, tus ojos miren lo recto. En el capítulo anterior de este Korbanot, de la serie de Korbanot, hablaba el ministro Zadok de decirlo bien, ¿cierto? De procurar las cosas bien dichas. Pues hoy vamos a ver que los ojos miren lo recto, que los ojos miren lo correcto, que se dirijan hacia lo que está delante. Y entonces el texto me hizo pensar en la actitud con respecto a ese título, para antes, para allá. Pero claro, pensar en este proverbio me llevó a procurar entender la dirección en el camino de cómo llegar, de cómo hacerlo. Entonces, aquí ya, de cómo hacerlo. Y nuevamente, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yeshua dice algo determinante en este sentido, porque en 3 palabras, mire, en 3 palabras hace inicio, planteamiento, ¿verdad? Hace el nudo o el desarrollo y la conclusión o el desenlace. Le pido que me acompañe a Juan, al capítulo 14, y el versículo 16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De nuevo, vea, Juan 14, 16. Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, viene. Ay, maravilloso, me gustó entender que decía viene, al menos en esa traducción. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Para analizar este pasaje, empezando por el final, desde luego, ¿desde dónde hablaba Yeshua? ¿De dónde estaba hablando? Estaba con ellos, estaba con sus discípulos, aquí en la tierra, siendo hombre. Y se menciona, viene al Padre, es decir, a mí. Pero él se presentó como hombre. Él no se presentó como deidad, porque si se hubiera presentado como deidad, era otra la historia. Él vino como hombre, se hizo hombre, carne, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, pero él estaba con ellos. Nadie viene al Padre, Baruch Hashem. Y entonces dijimos, ¿no? Que él en tres palabras, hace maravillosamente porque dice algo determinante de inicio, de nudo y desenlace. El primero entonces dice el camino, ¿verdad? El inicio. La verdad entonces el medio, el desarrollo, su Torah, lo establecido desde el principio, el lugar en el que se encuentran las herramientas necesarias para echar mano y hacerlas y tenerlas establecidas o hacer la obra o hacer el acto
¿cierto? Para finalmente la vida, tener la vida, el desenlace, la vida. Y en el momento en el que Yeshua dice que es la vida, se refiere a la eterna. Él habla seriamente. Él, habla completamente serio. Digo, no serio bravo, sino seriamente. Es decir, de manera correcta, de manera precisa, de manera veraz y sobre todo de manera duradera. Él no dice que sea la vida para que sea por un ratico, como dice una canción del mundo, o por una temporada. Aquí, o con él mejor, o él lo dice de él, que le apuntemos, y con él lo sabemos, que le apuntamos a la vida eterna, porque de nuevo, sus obras son eternas, amén. Sus obras son completamente duraderas, para siempre. Proverbios 4 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Si se dirigían hacia adelante, entonces se plantea algo atrás, ¿cierto? Es decir, si Shlomo, el rey Shlomo, dice que se dirijan los ojos hacia adelante, es porque plantea que hay algo atrás y que allí atrás se esconda o exista algo que no es del todo correcto o que no está bien o que no corresponde. Después que el proverbio habla nuevamente de ver hacia adelante y que adelante está lo recto o lo correcto, ¿cierto? Entonces, esto en otras palabras se refiere o se define digamos, el estudio me llevó a plantearlo como el arrepentimiento, dejándolo todo atrás, ¿cierto? El arrepentimiento, ¿de qué? De estar haciendo lo incorrecto, y entonces arrepentido voy a lo correcto, ¿cierto? Aunque yo también conocí, y muchos, eh, aunque muchos conocieron también el arrepentimiento como la vuelta 180 grados del camino de perdición o el camino negativo de hacer incorrectamente, ¿cierto? Y entonces eso también se refiere a lo que está hoy planteando el proverbio, ¿cierto? Miren sus ojos lo recto y que los párpados, que su pensamiento, que su dirección sea a lo que está delante. Entonces lo plantea como positivo y entonces hace la relación y hace la conjunción allí con el arrepentimiento, porque pues finalmente en el arrepentimiento y en ese que conocemos en la sabiduría, pues obviamente se refiere a dejar todo atrás, todo lo negativo y encaminarse a lo bueno, a lo correcto, a lo perfecto, a lo duradero. Nosotros ya conocimos otro término y es obediencia. Obediencia en donde se refleja realmente la fe que esperamos lo que vemos, lo que se nos ha prometido, porque somos correctos, porque somos verdaderos. Y entonces, justamente esto, pues ¿a qué se refiere? A lo que está causando el no retorno. Eso de lo que está atrás se refiere a qué? A lo que está impidiendo que no se retorne, a eso que mantiene, que lo mantiene, no voy a decir que nos mantiene, porque pues bendito el Eterno, logramos ver, y por la gracia, por supuesto, del Padre Eterno, nos permitió ver hacia adelante, justamente destapó nuestros ojos, destapó nuestros párpados. Y entonces se refiere eso a lo que está el arrepentimiento, ¿verdad? Mirar hacia adelante, justamente a dejar atrás lo que lo mantiene atado, lo que le consume la vida. Escuche lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir. En poder vivir esta vida, juepa hey, lo voy a decir así, en poder vivir esta vida, pero ¿de qué sirve vivir esta vida sin la esperanza de la vida venidera? En la preparación de este Mishlei, el Eterno redarguyó mi corazón en cuanto al arrepentimiento. Ese fue impresionante. Y mire la palabra que sembró en mi corazón. Y esto, pues obviamente, la gratitud y una expresión de amor sincero
con mi hermano porque me permitió verlo en aquel discernimiento de la palabra del Padre, en aquel ocupado en las cosas de mi Padre, frase que pues me encanta, realmente me gusta estar en las cosas del Rey. En ese discernimiento con mi hermano, pues logramos, o bueno, logramos, no, ni siquiera, yo recibí, yo fui el que recibió, yo fui el vaso que recibió esa palabra de arrepentimiento para ser conforme al poderoso Israel. Y entonces sembró en mi corazón segunda de Pedro 3:9. Lo invito a que si tiene su Biblia, pues lo verifique. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Yahvé no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes porque no quiere, escuche, porque no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie, no quiere que toda su creación no se pierda, lo más bello que creó, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos, digamos, y todos llegarán. La palabra dice algo muy interesante y es que el justo con dificultad se salva, dice así la escritura, así de fuerte, no porque sea difícil, sino por el corazón del hombre. Pero entonces el Eterno dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan, no depende de él. Él, como lo hemos entendido, como lo hemos discernido, como nos lo han dictado nuestros pastores y como han permitido y como ha permitido el Eterno que nosotros lo comprendamos, entonces pues el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso tiene la primera palabra, de él emana, ¿cierto que sí? Y nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Eterno no hizo robots. Eso es muy sencillo. Si hubiera hecho robots, pues entonces, ¿qué sentido tendría que estuviéramos haciendo un mensaje de arrepentimiento? ¿No? Pues la tendríamos clara, totalmente perfecta y correcta. No hay nada que aprender, no hay nada que entender. Todo está establecido, punto y se acabó. No, el rey emana su palabra y el hombre decide seguirla. Bendito el Todopoderoso que nos regala a algunos la posibilidad de abrir nuestros ojos y ver la oportunidad y tomar la oportunidad, porque todo es por su poder y maravilla, todo es por su gracia. Pero finalmente Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y me hacía pensar, ¿no? Porque pues claro, me hacía pensar, ¿para quién va este mensaje? Y entonces pues, segunda de Pedro, Jefa, ¿para quién hablaba? ¿O a quién se dirigía Shmon Kefa? ¿A quién se dirigía Pedro? Para el entendimiento, porque pueda que su merced sepa, ¿cierto? Pero, y el que llega en arrepentimiento y escucha este mensaje, ¿a quién, qué será? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué será de él si no se ha dado cuenta porque no le había sido permitido? Entonces, pues, de una vez, ¿verdad? De una vez, preparamos la clase de raíces, entonces son como una cantidad de pájaros de un solo palantes para allá. Y dice en primera de Kefa 1, en primera de Pedro 1, la referencia de a quién va dirigido, de a quién se está dirigiendo Pedro. La referencia de a quién se dirige Pedro en sus mensajes, ¿verdad? Primera de Pedro 1. Kefa, Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 1. Pedro, enviado de Yeshua, el Mesías, a los expatriados en la dispersión, escuche, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahvé, el Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yeshua, el Mesías, y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz se les multipliquen. Si uno empieza, cuando, digamos,
uno empieza a estudiar exégesis y empieza pues, a estudiar la escritura y se junta mucho con el pastor, con los pastores en sus clases, pues es interesante porque uno empieza a analizar cada una de las palabras y cada una de las palabras le habla. Entonces, pues es muy interesante porque dice que la gracia y la paz se les multipliquen, el Gesed y el Shalom. ¿Y qué es eso sino la Torá y el Shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento? Pero ese es tema de otro Mishlei, si el Eterno lo permite. Pero aquí el tema es que a los expatriados es a los que se dirige Pedro en la dispersión, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo mismo que nuestro Adón Yeshua les había dicho cuando los escogió que debían hacer después de que recibieran el Ruach. Porque autoridad les dio, ¿verdad? Allá en Mateo 10, ya lo vamos a leer. Pero allá en Mateo 10 les da autoridad. Les había dado para sanar, según está escrito, pero aún no había venido su Ruach, su espíritu de santidad sobre ellos. Esto era un tema para más adelante. Mira lo que dice Mateo 10, si lo tiene ahí. Dice, a estos 12 los envió Yeshua dándoles instrucciones, no vayan por caminos de gentiles. Ah, interesante. No por caminos de gentiles. Ni entren en las ciudades de los shomronitas. Anoche veíamos este tema en una clase preciosa de los samaritanos. Pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, proclamen diciendo: el reino del cielo se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Esa palabra demonios, bueno, pero después. De gracia recibieron, de gracia den. Y el relato es rico en detalles, pero vea el versículo 16 lo que dice. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pero eso aún no había pasado. Era para el futuro, cuando tuvieran el Ruach. Y yo digo que nos alcanza a nosotros también. Vea lo que dice: cuídense de la gente porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Eso todavía no había pasado, eso todavía no pasaba. Los llevarán aún ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Eso era para después y les sucedería a ellos después y bendito el Eterno, pues digamos, algunas de esas cosas nos ha sucedido a nosotros. Pero cuando los entreguen, y aquí está la parte interesante de este aparte, por eso digo que se les dio autoridad, porque así dice la escritura en Mateo 10, que les fue dada autoridad. Sin embargo, mire lo que dice el 19, para el discernimiento, en el estudio. Pero cuando los entreguen, no se preocupen, Mateo 10, 19, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque se les dará en aquella hora lo que deben decir. Pues no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Y el Ruach de Mashiach, de nuestro Rey Celestial, el Espíritu que santifica, fue dado en Shavuot 50 días después del Pesaj, es decir, del momento en el que el Eterno, nuestro Adón Yeshua Mashiach, era puesto en el madero. Para el entendimiento. Esto lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir comprendiendo más y más. Pero para volver al punto, simplemente para dejar una referencia y un entendimiento de que a los que le hablaba Yeshua, a Pedro y posteriormente Pedro, era a la dispersión. Ahí en segunda de Pedro, acuérdense que estamos leyendo segunda de Pedro 3. Yahvé no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una conclusión magnífica de Kefa en la determinación, en la línea que el Eterno dicta para él. Entonces, para volver al entendimiento de lo que hablaba Yeshua a Pedro y posteriormente Pedro, era a la dispersión y hasta lo último de la tierra, es decir,
aún hasta nuestros días. Él no demora su promesa, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, del arrepentimiento, mire esto es, pues hay que enlazar, no hay nada que hacer. Ese es el espíritu del Eterno y así nos tiene que mantener en Ejad. Y entonces, del arrepentimiento, de haber, ¿se acuerda? De haber caminado 180 grados para el otro lado, dejando atrás, como dice el proverbio, que los ojos se encaminen hacia adelante. Entonces, del arrepentimiento, ¿a dónde? A la corrección. Y por ende, pues porque eso hace cuando uno hace arrepentimiento, ¿cierto que sí? Hace ticún, hace corrección. Y es justamente la línea que estamos llevando el día de hoy. Y por ende, a la coherencia, que es la misma congruencia, es decir, hacer con los párpados hacia adelante, mirando hacia allá, porque para adelante es para allá, ¿cierto que sí? Porque para adelante es para allá, entonces haciendo en esa dirección para que sea congruente lo que hacemos con lo que decimos y con lo que estamos encaminados, ¿verdad? Esa palabra que dice que ser coherentes con lo que se dice, se piensa y se hace. Baruch Hashem. Entonces, definitivamente, nuevamente, existe y se comprueba, y aquí esto comprueba la sabiduría, la mano del Padre en la línea que comenzamos este año, en la congregación dirigida por nuestros pastores, mentores y maestros, en la corrección, pero digamos, ¿a partir de cuándo, de qué momento empezamos la corrección? Pues a partir del arrepentimiento, porque si no necesito corregir, pues hay muchas cosas que ya hemos aprendido y digamos, ya no las necesitamos corregir. Es decir, ya no me arrepiento. Yo no me arrepiento de algo que hago completamente bien. ¿Cómo sé que está hecho completamente bien? Pues porque está conforme a lo que dice, por ejemplo, la escritura. Yo no, y se lo voy a decir. Un ejemplo, yo no me arrepiento de recitar el Shema en las mañanas. Eso no lo hago, ¿ya? O en las noches cuando me voy a dormir, porque ahí dice la escritura que al acostarte y al levantarte, pues yo lo recito y no me voy a arrepentir de hacerlo bien, lo verdadero, lo justo, lo correcto, los mandamientos del Eterno, porque así fue dispuesto. Y pues de eso no me voy a arrepentir. Por ahí hay direcciones que pueden mejorar, pero no me arrepiento de ponerme los tzitzit, por ejemplo. No, yo estoy feliz con los tzitzit, ¿cierto? Al contrario, cuando no los tengo me siento desnudo. Y entonces ahí es cuando me arrepiento de no ponérmelos. Entonces ahí uno empieza a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso digo, no hay arrepentimiento de algo que se está haciendo bien. Hay arrepentimiento de algo que se está haciendo incorrectamente y por eso hay corrección. Incorrecto, correcto, ¿cierto? Y en medio del incorrecto y el correcto está el arrepentimiento. Entonces, una línea maravillosa de complemento, simplemente de complemento a esa línea que se ha establecido de corrección en este año. No más con la oportunidad de haber conocido a Yeshua, se podría decir que es suficiente. No más con eso, pero aún hace falta camino, porque Él no vino incompleto, Él no vino incompleto. El complemento y todo lo que Él significa y muestra es absoluto. Mire lo que dice el apóstol Juan, eso es tremendo en el capítulo 1 y un contexto para la claridad de quién era Él, de quién era nuestro Adón Yeshua. Mire, lo voy a leer de la Reina Valera. Voy a dejar de compartir un segundo. Mire, lo voy a leer de la Reina Valera. Dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, no, de la Reina Valera, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De ese texto, ¿quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? La palabra. ¿Quién era? Yeshua, Jesús, ¿correcto? Yeshua. ¿Y a qué se refería con que fuera la palabra? ¿A qué se refería? Mira lo que dice el versículo 14 de Juan 1, de Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, mira, aquel verbo, la palabra, ¿cierto? Fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, el logos, el verbo, dice en griego, el logos, corresponde justamente a la Torá. En el discernimiento, ¿verdad? En el entendimiento, en lo que hemos podido comprender. Esa es la palabra que se hizo carne para expresar todo lo que allí dice como posible para el hombre. Porque aun siendo como Elohim, recuerda, no se aferró a hacerlo, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Se rebajó para mostrarnos que lo que había dicho, que lo que había establecido, que lo que se había escrito era posible hacer por el hombre. ¿Y cómo finaliza Juan? Poder seguir su ejemplo, ¿cierto? ¿Era posible para el hombre? Él lo estableció. Ok, toma, haz, toma, procede. Estas son las obras. Dale, espérate, espérate. Se hizo hombre para decirnos, ¿sabes? Eso que yo dije, eso es posible. Te lo voy a demostrar. Y entonces la escritura, en su experiencia, ¿verdad? Primero en la profecía, primero en la promesa del Eterno, allí mismo, de Barim, Deuteronomio 30, ¿cierto? Pero luego, lo que está establecido por los profetas. Y luego, en el Brit Ahashah, ¿verdad? En el pacto renovado, en las epístolas, en cada una de las cartas de los apóstoles, pero luego al final, porque es que se va hasta el final. A mí me pareció muy interesante cuando hace poco a alguien le decía, eh, pues que a Juan, ¿verdad? Eh, el Eterno realmente lo tenía en su corazón y era posible estar cercano, porque otro le vino a preguntar, Kefa, Pedro, bueno, maestro, ¿y aquel qué? ¿Qué de él? ¿Cómo así? Y nuestro Yeshua le dice, en una expresión bella que establece la escritura y que, bueno, jocosamente, agradablemente nosotros conocemos como, hombre, haga sus cosas, preocúpese de lo suyo, ocúpese de lo suyo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso es lo que yo te tengo a ti. Para él, si yo quiero, estoy parafraseando al maestro, lo mantengo hasta el fin de los siglos y lo mantuvo. El libro de Revelaciones es precioso en un entendimiento, en un discernimiento de lo que significa Juan o de lo que significó Yohanan para nuestro Adón Yeshua, mantenerlo hasta el final, pues en una de las definiciones, esto no es doctrina por supuesto, pero en una de las definiciones, pues mire hasta dónde nos ha llegado el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, tremendo en esos discernimientos que son para el futuro, ¿cierto que sí? Para el futuro. Pero entonces, mire, después, o mejor lo voy a repetir. Primero, entonces se hace carne la palabra, la Torá, y entonces se rebajó para mostrarnos que lo que había dicho, lo que había establecido para Moshe, para Moisés, era posible hacerlo por el hombre. Y él fue hombre íntegro, íntegro. Él no, digamos, eh, estableció dentro de su ministerio cosas que son posibles para el hombre, totalmente posibles, que estando en él son posibles de hacer. Lo que pasa es que, claro, nos hace falta emuná, nos hace falta entendimiento, discernimiento, nos hace falta camino todavía, pero ¿era posible para el hombre? Era posible. Y al final, como finaliza Juan, poder seguir su ejemplo. Pero ahora veamos cómo es completo. Mire cómo es completo. Primero le dije cómo era la palabra, lo que había dicho Juan 1, ¿verdad? Luego le dije que aquel verbo fue hecho carne en el versículo 14, pero ahora veamos cómo es completo y por qué para nosotros es o debe ser en la unión de las partes, porque justamente son unidad. Versículo 16 y 17, porque de su plenitud, escuche, de su plenitud, es decir, de su completitud, de algo que es íntegro,
todos nosotros recibimos de su plenitud, de su integridad, de todo lo que significa Él. Recibimos gracia sobre gracia. 17. Y escuche por qué habla Johanan de esto. Pues la ley, ahí se refiere a la Torá, por medio de Moshe fue dada. ¿Eso hace parte de Yeshua? Claro, Él es el verbo, Él es la palabra. Y por eso el versículo antes dice, de su plenitud todos nosotros recibimos. Pues la ley, así se refiere a la Torá nuevamente, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Lo que explicó Juan en una de sus cartas, primera de Juan 2, 3, 4. Es muy fácil. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 3 y 4 de la Reina Valera nuevamente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, escuche, amado, en esto le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2, 3, 4, léalo en cualquier versión. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Digamos, no hay mucho que entender de allí. Es claro, ahora enfrentarnos a lo que significa, bueno, eso es un camino. Eso es el camino. Recuerda que lo acabamos de ver, el camino, la verdad y la vida. Los mandamientos se refiere a la Torá. Esa parte, cuando dice los mandamientos, se refiere justamente a la Torá. Es allí en donde están establecidos. Ese fue el verbo que se hizo carne nuevamente, la palabra que caminó por esta tierra. Bueno, que pisó la tierra, la prometida, Israel. Y conocerlo significa caminar sus mismos caminos, porque al caminar como hombre, se hace el mejor. Escuche, al caminar Elohim, Dios como hombre, se hace el mejor argumento para que en él el universo haya justificación de que el hombre puede porque pudo él. Entonces, conclusión, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante, porque no hay otro camino diferente que seguir los pasos del único que lo hizo correcto para que todos volviéramos, como dijo Kefa, para que todos vuelvan al arrepentimiento. Y esto es tremendo porque, esto es tremendo porque, claro, lo debemos y lo necesitamos ver así, ¿verdad? Lo necesitamos y es para nosotros imperioso, necesario verlo así. Mire lo que dice, bueno, ahí está el proverbio que estudiamos el día de hoy justamente porque es necesario que lo veamos, porque no hay otro camino diferente que seguir los pasos del único que lo hizo correcto para que todos volviéramos, como dijo Pedro Kefa, al arrepentimiento. Vivir la vida sin la esperanza de una vida venidera, como lo decíamos al principio, pierde inmediatamente el sentido. Vivir la vida sin vivir la venidera pierde absolutamente el sentido. ¿Ya? Pierde toda iniciativa, ya no se entiende, no se comprende, porque es complejo, justamente porque es así, porque es complejo, porque no es posible de comprender. Y yo le voy a mostrar, y yo se lo voy a mostrar, porque cuando llega, porque cuando eso llega, no esperemos que sea demasiado tarde. Recibimos, y por eso me refería al principio a mi hermana Patricia, porque recibimos un mensaje de oración en ese tiempo maravilloso, en las mañanas en las que el Rey Todopoderoso nos hace herramientas en sus manos para clamar por su pueblo y por las dos casas, ¿verdad? Por las casas de Judá y de Efraín,
Y pues si tiene alguna duda de las dos casas del reino dividido o de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la dispersión también, por favor déjenos su pregunta en la caja de comentarios para entrar en contacto y podérselo aclarar. Pero entonces, mire lo que recibimos en línea con este proverbio y con el arrepentimiento, ¿verdad? Y con lo más importante, el camino a seguir. El conocido de la hija de una hermana de la congregación, que es sensible ella a este tipo de requerimientos, a la que llegan solicitudes de este calibre, se va a dar cuenta, para que el principio de la misericordia, como lo hemos entendido, se haga presente y el Padre Eterno en su poder y misericordia se manifiesten en gloria y poder. Mire lo que recibió. Mire el mensaje de una persona que llegó de pronto a la oración. Mis compañeros, agradecido con las personas que han estado pendientes del desarrollo de mi lucha contra el tumor con el cual estoy luchando. Desafortunadamente el tumor ha vencido los medicamentos, el tumor ha vencido los medicamentos que he iniciado. Y pues se inicia una infiltración medular, la cual está atacando en plenitud todas las células, lo cual están manejando, restituyendo con transfusiones. El pronóstico es que tengo días para mi partida, ya para su muerte. Por lo tanto, si hay alguna persona que en algún momento se sintió maltratada, ofendida en mis comportamientos, me disculpo, te pido perdón. Tremendo mensaje. Asimismo, no tengo ninguna queja de ninguno. Me divertí demasiado con muchos de ustedes en estas cosas que convivimos. Les pido una oración para que me encuentro. Les pido una oración para que mi encuentro con la dimensión espiritual sea más fácil. Gracias. Entonces me preguntaba, solo hace falta el arrepentimiento. Pero ya está, pero solo falta el conocimiento. Pero clamamos por él. Bendito sea el Rey de Gloria haciendo su voluntad. ¿Por qué esperar hasta allá? ¿Por qué enfrentar ese desenlace hasta que el hombre tenga que decir, sabes, te quedan días de vida? Cuando la vida pertenece al Eterno. Y digo yo hubiera sido este hombre si no hubiera conocido a la hija de mi hermana para que lo hubiera traído a la oración. No quiere decir que porque oramos, entonces el rey pues ya lo va a convertir y va a hacer lo que nosotros queramos. Jamás, jamás. El rey hace conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero hemos aprendido a entender que ese espacio es el principio de la misericordia. Hemos aprendido a entender que ese espacio de oración, cuando vienen las ovejas perdidas de la casa de Israel a establecerse allí, Él es el que las trae y quiere que nosotros clamemos. Y en humildad lo hacemos y con convicción lo hacemos. Nosotros clamamos creyendo y el Rey en su poder, en su misericordia, establezca su misericordia y se glorifique como Él quiera. Por eso, para este hombre, tal vez, no sé si ya lo habrá recibido, pero algún día me gustaría que recibiera este proverbio. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Yeshua. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. Bendito, poderoso, gracias, Eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia, gracias por tocar nuestros corazones con las experiencias de otros para poder darte gloria, Rey, porque ya con este mensaje te has glorificado, Santo. Ya con este mensaje nos has regalado tu dirección, la unidad, el ejad que tenemos en la línea que estamos
viviendo, Rey, en la línea que has establecido para tu congregación, Rey, para que nos mantengamos unidos pensando en que la corrección siempre es buena. Tú, justo, maravilloso, perfecto, lo obras todo para nuestro bien, Rey, que nos mantengamos en el entendimiento de que corregir después del arrepentimiento es el camino perfecto que debemos seguir, porque bastante tenemos que hacer, bastante tenemos que corregir, Rey, para acercarnos, para llegar y para subir a la altura del varón perfecto. Todavía hay cosas por dejar, todavía hay cosas por renunciar, Rey maravilloso, pero en el discernimiento de tu palabra, en la comunión contigo, Rey, y en lo que tú nos has establecido como el camino correcto, como el camino perfecto, la luz que ilumina nuestro camino, Padre, tu palabra, Rey, encontramos que después de haber dejado atrás el camino correcto, el camino perfecto, fue establecido por el único que caminó la tierra sin pecado. Bendito Rey eterno, en ese nombre poderoso, en ese nombre magnífico, en el ejemplo perfecto, poderoso, oramos y te pedimos, Rey, que esta palabra, tu palabra, sea llegando a nuestros corazones y sobre todo que sea llegando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Padre, que hoy caminan en la oscuridad, Padre, en la lejanía de tu bendición, maravilloso, en la lejanía de tu promesa, poderoso. Queremos y deseamos y anhelamos y seguimos orando por ellas para que unánimes juntos proclamemos el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén y amén. Bendito sea el Rey de Gloria. Y habiéndonos deleitado, damos gracias y bendecimos al Eterno por este maravilloso regalo de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Y amén, amada familia, un abrazo grande, el Eterno les bendiga, síganos, denle like, comparta, para que más ovejas perdidas de la casa de Israel vuelvan al entendimiento de este maravilloso, de la maravillosa bendición que está detrás del mandamiento. Bendito sea el nombre del Rey. Shalom, shalom. Bendiciones, amados.